auditor y miembro de la familia Sin Censura, y también aquí miembro de la familia Sin Máscaras, y le damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Jesús Lemus. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y antes que nada, para que lo sepa todo nuestro auditorio, felicitarte porque hace poco fue tu cumpleaños, así que desde acá te enviamos un caluroso abrazo. ¿Cómo estás? Gracias, mi querido Manuel Pedrero, te saludo con mucho gusto, mi querido Hans Salazar, siempre un placer, un gusto estar con ustedes en este espacio, en esta posibilidad que me brindan para poder platicar, y agradecerte, por supuesto, la felicitación, mi querido Manuelito. Pues se siente raro llegar uno a los 40, pero ya andamos en los 40, mi querido Manuelito, así es de que, pues feliz de la vida a final de cuentas. Excelente, Hans. Bueno, pues bienvenido. ¿Qué puedo decir de un periodista que admiro mucho? He leído con mucha atención pues todo lo que ha vivido en carne propia, es intensísimo, es la verdadera guerra de un sexenio de terror, y tuvo pues ese valor, porque yo creo que también se necesita mucho valor para poder contar después de haber sobrevivido a verdaderos asesinos. Entonces, pues, ¿qué más decir de darle esta gran bienvenida a este gran periodista que verdaderamente me honra muchísimo, de verdad lo digo de todo corazón, y larga vida, por algo de veras estamos aquí, de veras queremos seguir leyéndote, queremos seguir viendo libros tuyos, porque verdaderamente nos abren los ojos, nos hacen conciencia, híjoles, tantas cosas que sin ti no estaríamos conociendo, no estaremos leyendo en tus libros, la verdad, de manera apasionada, porque así lo hago, mi querido Jesús. La verdad es que es un honor. No, hombre, gracias, de veras, agradezco mucho tus palabras, querido Hans. Pues el honor es para mí de veras estar con ustedes, y ya saben que mientras nos dé Dios fuerza y sustento en esta vida, vamos a seguir escribiendo. No sabemos hacer otra cosa, Hans, tú me entiendes lo que es el periodismo, tú me entiendes, mi querido Manuel Pedrero, me entiendes lo que es la pasión de informar. Entonces no podemos imaginarnos ya en otras circunstancias o haciendo otras cosas. Ya la vida nos puso en este camino, estamos en este camino por vocación y por una decisión muy personal, y seguiremos, pues, por supuesto, haciendo nuestra labor, la labor que nos corresponde. Gracias. Muchísimas gracias, querido Jesús. Bueno, sin más, entremos de fondo al tema. El día de ayer estuvimos hablando de cómo Emilio Lozoya ya pasó su primera noche en el reclusorio norte, del pato a la pequinesa, y en modos chinos y toda la vida estrafalaria que se le había otorgado, pasó ahora a compartir prisión con personajes peculiares y que hasta hace unos, ¿qué será?, 4 o 3 años eran los hombres de la élite de la política mexicana. Estamos hablando de Javier Duarte, estamos hablando de Javier Collado, abogado, y de el ex senador panista Lavalle. Antes de entrar al tema de Veracruz, me encantaría escuchar su opinión sobre el tema de Lozoya. Ya que Lozoya esté en la cárcel, ¿qué probabilidades haya de que después de lo que suelte, ahora de que suelte la sopa, se arme una muy buena carpeta de investigación para proceder contra sus jefes, específicamente contra Luis Videgaray? Mira, mi querido Manuelito, mi querido Hans, yo pienso que el asunto de la comparecencia de Luis Videgaray y de, por supuesto, el patrón de estos, Enrique Peña Nieto, pues no es más que una cuestión de tiempo. Había estado prolongándose mucho, por supuesto, es el señalamiento, pero yo creo que no tardan ya muchos días en que se hable ya más abierta y más claramente de lo que hicieron este señor Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, junto con Miguel Ángel Osorio Chong, junto con otros personajes, con Jesús Murillo Caram, por ejemplo, junto con otros personajes de la pasada administración priista, que se les comience a relacionar ya más en fondo y más de forma en esta red de corrupción que se estableció dentro de la administración pasada. Y te lo digo por una sencilla razón. Hoy, justamente a este señor, a Emilio Lozoya Austin, pues ya le están calando los barrotes, ahora sí, como se dice en el argot carcelario, así ya está tragando fierro dentro de prisión, porque pues estaba muy cómodo. La verdad es que la Fiscalía General de la República había tenido también muchas concesiones para este personaje, y este personaje estaba jugándole pues el dedo en la boca a los agentes del Ministerio Público que llevaban la investigación de los sobornos de Odebrecht y de los sobornos dentro del Congreso Federal,
que fueron manejados justamente por la administración federal de Enrique Peña Nieto para que se pudiera autorizar la famosa reforma energética. Entonces ya era mucho también lo que se había estado dudando y esperando. Y bueno, vemos hoy una Fiscalía General de la República que pone el dedo en la llaga y que actúa conforme a sus atribuciones legales y jurídicas y obliga, o más bien hace la petición para que el juez determine la prisión preventiva oficiosa y con ello obligar de alguna forma a que Emilio Lozoya comience a señalar algunos nombres, comience a señalar de manera más certera quiénes eran los que estaban detrás de todo el entramado de corrupción del que se está hablando. A la pregunta que me haces, mi querido Manuelito, yo estoy seguro que no tarda, es más, no creo que pasemos de este año sin que se mencione ya de manera muy formal y muy oficial el señalamiento de este señor, de Emilio Lozoya, contra Luis Videgaray, contra Miguel Ángel Osorio Chong y contra Enrique Peña Nieto. Entonces estamos prácticamente a unos días de que esto ya detone, de que esto reviente lo que tenga que reventar. Es un proceso que se había venido esperando, alargando el proceso, pero que ya no se le puede alargar más, y por una sencilla razón no se va a poder alargar más, porque Lozoya Austin ya no puede de otra forma seguir sosteniéndose en esa ambivalencia, te digo, pero no te digo, te cuento, pero te cuento un poquito, te platico a medias, ¿no? No, ahora sí va a tener que acudir ante el Ministerio Público y a decir, por una sencilla razón, porque ahora sí se la está viendo negas el propio Emilio Lozoya dentro de prisión. Tú ya lo decías ayer, lo decías, Manuelito, que ayer tomó o cenó atole y también medio pellizcó los chilaquiles que le dieron ayer en la mañana también. Hoy en la mañana, pues tampoco se tomó completamente el pedazo, tampoco se comió el pedazo de bolillo que le dieron con el arroz con leche en la mañana. Y es en serio, hoy en la mañana le dieron arroz con leche, un pedazo de bolillo y algo así como un pedazo de queso con un puño de frijoles. Eso fue lo que le tocó desayunar. No, por supuesto que no lo picó. Hoy al mediodía le volvió a tocar pollito, una especie de caldo de pollo muy raro, le tocó y le dieron ahí 4 tortillas, fue lo que le correspondió. Hoy en la mañana le dieron agua de melón, pero también la dejó a la mitad. O sea, a lo que estoy sabiendo y conociendo es que las condiciones en las que está ahorita Emilio Lozoya las está enfrentando de manera muy desfavorable, está muy desanimado. Me comentan desde el interior de la cárcel, algunas fuentes que por ahí afortunadamente tenemos, nos comentan que simplemente se le ha visto desmejorado, está en una depresión total, y tan así está en esa depresión total que no ha sido capaz de responder de manera certera los primeros exámenes psicológicos que le han hecho, que son de habilidades laborales y de habilidades de conocimiento. Ha estado tambaleante, titubeante, pidió que le hicieran en otra ocasión hoy pidió que en otra ocasión se le pospusieran los estudios criminológicos a los que está siendo objeto, porque recordemos que en este momento Emilio Lozoya está justamente en el área del Centro de Observación y Clasificación. Antier, en su primera noche, al llegar se le practicó la prueba COVID para ver si no estaba infectado. Afortunadamente, dicen que la prueba le salió negativa, está en óptimas condiciones de salud para ingresar al área de observación y clasificación. Y ahí en el área de observación y clasificación está justamente tambaleante ahorita con esos análisis criminológicos, o estudios criminológicos, mejor dicho, estudios de personalidad y de psicoconocimientos, en los que no nos ha podido responder. Entonces, por esa razón, por las condiciones en las que está enfrentando la prisión Emilio Lozoya, que está en un estado de suma depresión, pienso que no podría soportar más la presión de la Fiscalía General de la República, como para no mencionar nombres, y va a tener que mencionar, por supuesto, los nombres de estos 3 personajes que te digo, que es Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y el propio expresidente Enrique Peña Nieto. Una pregunta directamente al tema de la investigación, estimado Jesús. Mucho se ha cuestionado el papel del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. No tengo que agregar mucho al respecto.
es decir, de cómo se ha venido dando el papel de la Fiscalía General en este y otros temas en torno a la corrupción, que bueno, pues en nuestro país uno de los más grandes problemas es la impunidad, la falta de justicia, y pues los mexicanos, las mexicanas queremos ver, la verdad es que también a veces nos quisiéramos ver a tanto corrupto detrás a los propios expresidentes. La propia consulta habló por sí sola, más allá de los números, la cantidad, la verdad es que el ánimo nacional pues es ya, o sea, aplíquensela, y por eso esto fue, yo decía en días pasados con Manuel, es como una bocanada de aire fresco de verlo y decir, sí, ya no tiene por qué salir este corrupto, y más con estos detalles que nos platicas, que nos compartes, pues es parte de lo que queremos ver también, de que paguen por este tipo de delitos graves contra nuestro país. ¿Tú cómo valoras el papel del fiscal general? ¿Tú crees que tenga que ver con una prudencia de él? ¿Se ha excedido en esa prudencia? El presidente dice, yo le tengo toda la confianza, se lo sigue sosteniendo, lo respalda el papel del fiscal general. ¿Tú cómo ves al fiscal general en esto que hemos visto hasta el día de hoy? Mira, mi querido Hans, yo veo a un fiscal general de la República todavía tambaleante. Yo no lo veo que esté muy sólido, que esté muy firme. Está, por supuesto, al frente de la gestión de la Procuración de Justicia, pues por una recomendación justamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que el fiscal Alejandro Gertz Manero es una persona pues muy cercana a, no nada más al presidente López Obrador, sino a todo un grupo de izquierda, de los que apoyaron justamente la candidatura del presidente López Obrador, y a ese grupo se debe, y te estoy hablando, por ejemplo, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de gente que en su momento, como en su momento fue el propio Porfirio Muñoz Ledo, que también estuvo ahí cerca, o sea, de todos los pensadores de la izquierda moderna en México, incluido el propio presidente López Obrador, pues Gertz Manero siempre fue una persona que estuvo muy cercana a ellos. Hay que recordar que Gertz Manero, mi querido Hans, pues es un personaje que ha tambaleado y que ha bailado de un mecate en otro, pues es como un chango que brinca de un mecate a otro, y discúlpame la analogía, sí, pero ha estado en administraciones del PAN, recuerda que fue secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox, ha estado en administraciones del PRD, acuérdate que fue secretario de Seguridad Pública con Cuauhtémoc Cárdenas, ha estado con el Movimiento Ciudadano, acuérdate que fue también diputado del Movimiento Ciudadano, ha estado con el viejo priismo. Recuerda que sus inicios de este señor, de Gertz Manero, pues son justamente en la Procuraduría General de la República, en los tiempos aquellos de Echeverría, de Luis Echeverría Álvarez, y también fue funcionario, por supuesto, de los otros, del gobierno de López Portillo. O sea, es un personaje que ha estado bien yendo y viniendo de algunas administraciones y se ha podido acomodar muy bien. Es una gente que es muy bien querida en las cúpulas empresariales, por supuesto. Es una gente que es reconocida en el sector, fíjate nada más, de la izquierda mexicana, que aunque él no piensa de ninguna forma de izquierda, lo quieren mucho en la izquierda mexicana, pero su arraigo verdadero está en la ultraderecha, en los famosos conservadores estos que señala el propio presidente. O sea, es un personaje tan disímbolo, mi querido Hans, que a veces causa extrañeza el escuchar los señalamientos, no los señalamientos, los razonamientos del presidente López Obrador, diciendo que es un hombre íntegro. Yo no dudo de eso, que es un hombre íntegro, y que le da todo su respaldo, pero luego vemos otra personalidad del fiscal, mi querido Hans, mi querido Manuelito. Vemos a un personaje o a un fiscal que utiliza la Procuración de Justicia del Estado al frente de la Fiscalía General de la República para venganzas personales. Hoy el fiscal de la República tiene encarcelada a una sobrina política, tiene en proceso penal a su propia cuñada política, la hermana de la esposa de su hermano Federico Gertz Manero, quien murió en el 2015. Entonces, digo, y las tiene, y lo debo decir de eso, porque es un caso que estoy investigando muy a fondo, por supuesto. Las tiene encarcelada la señora, aquí tengo el nombre para que no se me olvide, se llama Alejandra Cuevas Morán.
¿sí? A la señora Alejandra Cuevas Morán la tiene encarcelada bajo una serie de mentiras y de argucias por una venganza personal. O sea, por un lado ves a un personaje político que se tambalea y se mueve, y por otro lado ves a un personaje que sirve fielmente al presidente, y el presidente no sabemos cómo se ganó la confianza del presidente, pero también vemos a un personaje que utiliza el aparato o el poder para sus venganzas personales, y vemos a un fiscal que no está dando de ninguna forma los resultados para los que fue establecido en el cargo. Entonces yo veo en esta acción, veo como un destello de buena intención de Alejandro Gertz Manero para comenzar a aplicar el proceso de procuración de justicia imparcial en México y de la aplicación correcta de la justicia. Y qué bueno, se le aplaude. Yo te debo decir, Alejandro Gertz Manero no es santo de mi devoción. Yo tengo muchas dudas sobre su personalidad pública, política, por supuesto, pero en este caso debo de reconocer que ha sido de un gran acierto, y es un acierto que hoy tiene Hans y Manuelito, hoy tiene al país completo, pues contento prácticamente por esa decisión, por el solo encarcelamiento de un delincuente. Hoy tiene a todo el pueblo completo feliz, muy feliz, y entonces él ya entendió que esa va a ser la ruta para tener contento y poder hacer su gestión de manera oportuna y con mucho acierto hacia la población, encarcelando justamente a aquellos. ¿Qué pasaría? Nomás yo les hago la pregunta, a ver si se las devuelvo. Sí, ¿qué pasaría si mañana vemos una investigación de la Fiscalía General de la República, de la Autónoma Fiscalía General de la República, contra un expresidente de la República? No quiero mencionar a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto, pero imagínate el gusto que tendría la gente, le aplaudiría sin duda alguna por las calles. Entonces, lo que estoy pensando, y esa es respuesta a tu pregunta, mi querido Hans, es que Alejandro Gertz Manero como que estaba en prueba y error, como viendo a ver cómo funcionaba su gestión al frente de la Fiscalía General de la República, y por fin dio en el clavo. Entendió que si no atiende los compromisos y los negocios que pueda tener con personajes de la cúpula política empresarial mexicana, pues podría estar del lado del pueblo de México y podría estar haciendo una muy buena gestión. Falta mucho, y no estamos lanzando las campanas al vuelo. Falta mucho, pero creo que hacia allá va, mi querido Hans, hacia allá va el hecho de que está entendiendo por dónde quiere la sociedad mexicana que se aplique la justicia. Es muy interesante este punto, porque efectivamente nos encontramos en este momento donde la 4T, pues desde el propio Ejecutivo Federal, que es el impulso principal, el motor principal del presidente López Obrador, pero hace falta esa justicia, ¿no? Que también se sienta, porque ya hemos visto las resistencias desde el propio Poder Judicial, donde se han agazapado los jueces, magistrados. Ha habido atisbos, ¿no? Por ahí, pero ha habido resistencias verdaderamente cínicas. Bueno, ya está aquí con nosotros Manu, está un poquito comentando. Manu, adelante. Sí, regresando al tema de Emilio Lozoya, querido Jesús, muchos usuarios en redes sociales y básicamente un buen sector de la ciudadanía mexicana, de cierta forma se siente indignada porque pretenden o piensan o sienten que se le va a dar un trato de privilegio a Emilio Lozoya en la cárcel, es decir, protección, se le va a dar alguna clase de privilegio por el temor a que le hagan algo, a que lo maten o que simplemente le pueda pasar algo, que esto haga que ya no prospere la investigación en el caso Odebrecht. ¿Tú qué sabes al respecto? ¿Realmente se le está dando un trato de privilegio a Emilio Lozoya? ¿Y es de preocupación del Poder Judicial la seguridad de Emilio Lozoya en estos momentos? Mira, mi querido Manuelito, decía, y disculpa que lo cite, a Rafael Caro Quintero, con quien yo estuve conviviendo unos años en prisión con él. Decía Rafael Caro Quintero, en alusión justamente a algunos privilegios que él tuvo antes en algunas cárceles, antes de llegar a Puente Grande. Él decía que la cárcel, la jaula, aunque sea de oro, pues no deja de ser prisión, ¿no? Y entonces, por muchos privilegios que pueda tener Emilio Lozoya dentro de prisión, piensen en el mayor de los privilegios. ¿Cuál privilegio puede ser mayor a la libertad, mi querido Manuel, mi querido Hans? Entonces, no creo que haya algún privilegio con el que se pueda suplir la libertad de una persona dentro de prisión.
y por muchos privilegios y beneficios que pueda tener dentro de la cárcel, la mejor comida, los mejores vinos, si quieres mujeres, si quieres fiestas, si quieres lo que tú quieras dentro de la prisión, no deja de ser prisión la cárcel. No creo que vaya por ahí. No creo que Emilio Lozoya pueda tener privilegios en esa cárcel en la que se encuentra actualmente preso. Y menos creo que la Fiscalía o el gobierno, más bien vamos a hablar de términos generales, el gobierno federal, que es un reo a final de cuentas del sistema judicial federal, pudiera darle esa posibilidad para que estuviera en condiciones de gozar una vida de lujos y de privilegios dentro de la cárcel. Y aun cuando fuera así, seguiría dentro de la cárcel, a final de cuentas. No creo que sea el caso, insisto. No creo que haya alguien que se quiera aventar la bronca, ahorita que estamos justamente en un país donde se está erradicando la corrupción, pues que volviéramos a los tiempos aquellos de privilegiar en aquellas fiestas del Chapo Guzmán en Puente Grande o aquellas fiestas de Rafael Caro Quintero en algunas cárceles de la Ciudad de México o en aquellas fiestas del Güero Palma, por ejemplo, también en Puente Grande. O sea, no creo que se llegue a esos extremos. Ahora, de que es obligación del juez y del sistema judicial de que lo tienes recluido en prisión, garantizarle su seguridad, eso es sin duda, no hay de otra. El juez tiene la obligación de velar por la seguridad personal y física, y mental y emocional y de cualquier tipo, de cualquier preso, y en este caso Emilio Lozoya no puede ser la excepción. Él debe estar bajo un régimen de procuración de justicia en el que se le garanticen sus condiciones, sus derechos básicos más elementales, o sea, los humanos más elementales. Entonces, creo que ahí se encuentra en un grave problema actualmente la Fiscalía General de la República, que fue la que pidió la prisión preventiva oficiosa, y el juez que la otorgó, que es representante del Poder Judicial. Ahí están como en un dilema, por un solo hecho. Emilio Lozoya ahorita es el hombre que más sabe de corrupción dentro de la administración de Enrique Peña Nieto. Y es el hombre en cuyo dicho, en cuya versión, en cuyos depósitos que haga frente al juzgado, está en juego la vida o la libertad, está en juego la libertad de muchos otros funcionarios de pasadas administraciones, incluso de funcionarios de estas administraciones. Hablo de funcionarios de segundo y tercer nivel, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un personaje que sabe demasiado y que por lo mismo es de alto riesgo el tenerlo en una cárcel como es el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, que a final de cuentas el Reclusorio Norte de la Ciudad de México pues no es más que un pueblito, es una cárcel donde se puede acceder y tener posibilidad de lo que sea dentro de la prisión. Hay mucha corrupción dentro de la cárcel del Reno, Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde está actualmente Emilio Lozoya, y eso lo vuelve pues muy vulnerable al propio Emilio Lozoya. Imagínate alguien desde el exterior que quisiera atentar contra la vida de Emilio Lozoya, lo puede hacer sin mayor problema, porque la corrupción que prevalece dentro de la cárcel del Reclusorio Norte es tal que puede suceder cualquier cosa. Recordemos el caso, no sé, hay decenas de casos, me viene a la mente nada más el caso de la muerte de cuando asesinaron, por ejemplo, al hermano del Chapo Guzmán, el famoso Pollo, en una cárcel federal, donde pudieron ingresar una pistola al área de juzgados dentro de la cárcel. O sea, ojalá que no sea este el caso, porque no se le desea la muerte a nadie, por supuesto, por muy bandido y muy ladrón que haya sido, como es el caso de Emilio Lozoya, pero sí, el fiscal y el juez deben de poner atención mucho en su seguridad. Aquí la única alternativa que queda, Manuel, mi querido Hans, es que a Emilio Lozoya se le traslade a una cárcel de máxima seguridad, porque las cárceles de máxima seguridad no nada más son para que no se fuguen los presos, son también para seguridad de los propios internos, porque ahí hay áreas de mayor aislamiento, donde el preso efectivamente no puede tener contacto con otros presos en ningún momento, donde la comida es menos manipulable por personas ajenas a la prisión, o sea, donde los medicamentos son controlados estrictamente por el personal del área médica. O sea, hay una serie de medidas que impiden la posibilidad de que se atente contra la vida de un interno dentro de una cárcel federal. Y ahorita actualmente, insisto, en la cárcel del Reclusorio Norte es muy factible, tiene muchos huecos,
Es muy factible, pueden manipular su comida, pueden manipular los medicamentos, pueden manipular el área de custodia o de seguridad. O sea, hay muchas circunstancias en las que Dios no quiera pueda sucederle algo a Emilio Lozoya. Por lo tanto, yo pienso que el siguiente paso es el traslado justamente de este personaje a una cárcel de máxima seguridad, donde incluso por normatividad tendrían que estar restringidas también las comunicaciones con el exterior. ¿Actualmente está más seguro dentro o afuera? No entiendo la pregunta. Actualmente, Emilio Lozoya, ¿tú lo ves más seguro adentro de prisión o afuera? Por supuesto, no. Por supuesto que yo lo veo más seguro para su persona, para su integridad física. Yo lo veo más seguro dentro de prisión, pero no en esa prisión del reclusorio norte, ahí está muy vulnerable, sino en una prisión federal. Yo ahí lo veo mucho más seguro porque ahí no tendría ninguna posibilidad. Es más, ahí ni siquiera le tocaría un pelo otro interno, ¿sí? No creo que se le permita la tortura ahora dentro de la cárcel, por ejemplo, de Almoloya, ¿no? Ya no se permite la tortura por parte del órgano administrativo desconcentrado, como se permitió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, o en el de Calderón, o en el de Fox. Entonces, creo que está mucho más seguro dentro de prisión que estando fuera. Es más, yo le veía mucho más riesgo andando allá comiendo en los restaurantes de las lomas y todo eso, ¿no? O sea, hasta simplemente le va a hacer daño el pinche pato, ¿no? Como le hizo, a final de cuentas, pero yo lo veo más seguro en prisión. Okay. Jesús, una sí. Lectura tuya respecto a por qué Lozoya, bien dices, tiene mucha información, lo que, pues todo lo que vivías de la propia campaña presidencial, el propio gobierno ya de Peña Nieto, su cargo, todo lo que ya ha salido a la luz. ¿Por qué no dar los elementos concretamente se habla de dos superiores, ¿no? Sí. Videgaray, Peña Nieto. ¿Por qué no? O sea, él ya vio que incluso, pues Peña Nieto anda, lo último que supimos allá en Roma, Italia, y bueno, y otros lugares, ¿no? No es el único, es el último, que ahí se le captó. Videgaray, pues en el MIT, dando clases ahí tranquilamente. No ha sido más discreto él, eso sí hay que decirlo, ha sido más de perfil bajo, pero sí. ¿Por qué no ir más allá? Es decir, él ya sabía el riesgo del 3 de noviembre y sin embargo volvió a pedir una prórroga, de hecho se pidió, pero ya no se le permitió salir del reclusorio y bueno, pues él está en prisión. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es tu lectura? Yo pienso, mi querido Hans, que mi lectura es que Emilio Lozoya, igual que Enrique Peña Nieto, vienen de familias muy acomodadas, vienen de familias en las que se les forjó precisamente para llegar a esos cargos públicos. Recordemos, pues Emilio Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Talman, entonces un funcionario de abolengo dentro de las administraciones priistas, y pues entonces ellos fueron formados muy similares, el propio Peña Nieto y el propio Emilio Lozoya fueron muy bien formados y capacitados para esto, pero también crecieron, y hacia eso voy, crecieron con una gran falta de personalidad, y su sentido de pertenencia a una sociedad o a un grupo, ellos lo respaldan justamente en el aspecto de la complicidad. Por eso, si Emilio Lozoya echa por el chorro, y ese debe ser el debate interno que debe tener ahorita en este momento Emilio Lozoya, si Emilio Lozoya despotrica, declara o deposa o echa por el chorro, como decimos en la calle, a Peña Nieto, a Luis Videgaray y a otros que se podrían acumular, sin duda alguna Emilio Lozoya se sentirá de alguna forma alejado del grupo al que se sentía con pertenencia. Eso es lo que pienso que es el principal motor que lo mantiene. Otra cosa, no hablamos aquí de hombrías, no hablamos de, no, es que es mi compa Peña Nieto, no, hablamos de dejar de pertenecer a un grupo social y político al que por tradición y por abolengo había pertenecido siempre la familia de Emilio Lozoya. Entonces, Emilio Lozoya no está nada más en la posición de decir, yo denuncio y yo señalo a Peña y a Luis Videgaray y se acabó.
porque me duele la prisión y ya me voy para mi casa y se acabó y ahí nos vemos y yo me salvo el pellejo. No, aquí creo que estamos yendo más profundo, estamos yendo a la psique criminal, estamos yendo hacia el pensamiento de cómo actúan los verdaderos criminales en ese sentido, y lo que no quiere, es mi lectura, lo que no quiere es dejar de pertenecer a ese grupo en el que está también incrustado su familia, su papá, hermanos, tiene unas relaciones familiares increíbles gracias a eso. Creo yo que sí podría sentir que si traiciona, que si expone a los cómplices de esa red, como es Peña Nieto y es Luis Videgaray, pues sí se le viene el mundo abajo y podría incluso su familia dejar de pertenecer a ese sector político social, y él mismo estará siéndose sustraído automáticamente de ese sector político y social, y en consecuencia no hay posibilidades de regresar, pero sí puede decir y seguir señalando funcionarios menores hacia abajo. Y ahí va a haber un chorro todavía, va a mencionar a muchos diputados, va a mencionar a muchos senadores, va a mencionar a muchos empresarios. Líderes sindicales, por supuesto que los va a echar por el chorro, pero para arriba siento que es donde le da el tope y es donde, es donde ya no puede avanzar, perdón, me emociona el poder platicar. Adelante, aquí es sin máscaras, aquí es sin máscaras. Adelante, libre. Gracias. Y entonces ahí siento que es donde da el tope hacia arriba, donde se detiene para poder señalar a Peña y a Luis Videgaray, porque entonces se alejaría de la posibilidad de pertenecer y pertenecer a ese grupo, a esa élite política, sin posibilidad, por supuesto, de retorno, porque dentro, hay que reconocerlo, dentro del ánimo de todos ellos, bulle la semillita de que un día van a regresar al poder público, a los cargos públicos, y que los equipos se van a recomponer, y que otra vez el PRI y el PAN van a volver a ser la familia unida, que van a controlar otra vez por decenios, la historia política de México. Entonces, ellos están jugando a eso, y eso es lo que yo pienso que podría estar de alguna forma frenando mucho a Emilio Lozoya para no señalarlo. Y eso es justamente lo que puede aprovechar, porque acuérdate que hay un dicho que si das tiempo, el diablo lo aprovecha, ¿no? Entonces, esa situación de que está en ese impasse, en ese proceso de espera, pues no va a ser la de malas que se vaya a descalabrar en el baño. Querido Jesús, el día de ayer, mediante este caso, llegamos a Javier Duarte, quien ahora es compañero de Emilio Lozoya en esa misma prisión. Y retomé una información que recordé de tu libro, porque estábamos haciendo la cronología de cómo habían capturado a Javier Duarte en este hotel de Centroamérica, y que antes había grabado un video donde él decía que su captura la iban a utilizar para darle mala imagen o acusar a Andrés Manuel López Obrador. Y me permito, justamente de tu libro, Jaque a Peña Nieto, leer nuevamente esta parte para recuperarlo y entender el contexto del siguiente tema, de la siguiente pregunta. De acuerdo con una estudiosa de la mente criminal, Enrique Peña Nieto tiende a actuar de manera impulsiva y violenta cuando no se acatan sus órdenes. Un desacato a sus instrucciones es considerada por él como una transgresión al equilibrio y control bajo, lo que siempre debe estar en su entorno. La poca tolerancia a la frustración es lo que le empuja a ser violento y lo que lleva a actuar sin medida a las consecuencias. Aunque luego haya un dejo de arrepentimiento que siempre tiende a compensar con un acto de magnificencia. Solo así se entiende el proceder del presidente Peña al instruir a la PGR a actuar de manera omisa a favor de que Javier Duarte recibiera una condena carcelaria que no fuera de por vida. 3 fuentes muy cercanas a Javier Duarte, consultadas sobre las posibles razones de Enrique Peña Nieto para poner preso al exgobernador de Veracruz, coincidieron en entrevistas por separado en que la verdadera razón de esa persecución y encarcelamiento fue la molestia del presidente por el acercamiento que tuvo el gobernador Duarte con Andrés Manuel López Obrador, quien fue apoyado financieramente desde el gobierno estatal para la fundación del partido Morena. Una de estas fuentes narró que el acercamiento entre el entonces líder de Morena y el gobernador Javier Duarte se afianzó en las elecciones locales de 2016, cuando por decisión de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, el candidato del PRI a suceder a Duarte en la gubernatura de Veracruz fue Héctor Yunes. El candidato de Duarte era Flavino Ríos, quien había sido el hombre de sus confianzas, primero en el Congreso local, después como secretario de Educación del Estado y más tarde
como secretario de gobierno. Sin embargo, Flavino Ríos no estaba considerado en el estratagema de política de Peña Nieto. Para un caprichoso, otro igual. Javier Duarte, una vez que el elegido de Peña, Héctor Yunes, fue investido como candidato del tricolor al gobierno de Veracruz, en medio de su berrinche pactó con Andrés Manuel López Obrador para financiar y apoyar la campaña del candidato de Morena a la gubernatura. Le dio todo el respaldo financiero a Cuitláhuac García Jiménez. Allí fue donde se aplicó una parte de los recursos que se desviaron, explica una de las fuentes cercanas a Duarte. Esto es parte del libro Jaque a Peña Nieto en el capítulo El Nuevo PRI y forma parte de la página 202 a la página 203. Yo te quiero preguntar precisamente sobre este pasaje, esta cercanía, estas fuentes en entrevistas que tú hiciste para la documentación del libro Jaque a Peña Nieto, ellos afirman que hubo un acercamiento con Javier Duarte y Andrés Manuel López Obrador, en buena parte para el financiamiento de la creación del partido Morena. A mí me gustaría que profundizáramos en este punto y qué piensas acerca de este extracto del libro. Bueno, finalmente el texto lo reconozco, es mío, lo escribí, y creo que en esa parte donde refiero, manifiesto el caso de Veracruz, del encarcelamiento de Duarte, únicamente para poner en contexto cómo actuaba de manera caprichosa y berrinchuda el propio Peña Nieto cuando no se cumplían las órdenes. Y una de las órdenes, porque es la única forma de entender, no había forma de entender cómo Javier Duarte, gobernador de Veracruz, que había sido tan querido y tan aliado de Enrique Peña Nieto, de repente pierde la gracia y de repente se ve inmerso en un proceso penal. Por eso es que me doy a la tarea de investigar ese caso, y lo que encuentro es justamente lo que escribo ahí en ese libro, y lo resumo yo en pocas palabras. O sea, el texto, la explicación viene más larga, viene a mayor profundidad, pero yo resumo el asunto del rechazo de Peña Nieto a Javier Valdés, a Javier Duarte, perdón, sí, a Javier Duarte. Veo ese rechazo con Javier Duarte, porque Javier Duarte comenzó a respaldar financieramente y económicamente a la fundación del partido Morena. Es una historia que a lo mejor muchos van a decir, no es cierto, no existió, pero en Veracruz todo el mundo la conoce. Esta versión fue confirmada en una entrevista por un funcionario, no me tengo que reservar el nombre, pero es un funcionario de muy alto nivel del gobierno de Veracruz, ¿sí? Que la confirma esta versión de que Javier Duarte financió económicamente a Morena en las elecciones creo que son del 2016, cuando Cuitláhuac García lanza su primera candidatura a la gubernatura. Recuerda que él gana en una segunda candidatura, pero en su primera candidatura, cuando él pierde y se queda a la mitad, es justamente porque Javier Duarte y Andrés Manuel López Obrador ya habían coincidido en que el candidato fuera Cuitláhuac García, y para esto Javier Duarte financió económicamente a la fundación de Morena en ese estado, en Veracruz. Y entonces esto lo hace porque Javier Duarte no estaba de acuerdo en que el candidato del PRI fuera Héctor Yunes, que fue el candidato a final de cuentas de Osorio Chong y de Peña Nieto. Que al mismo tiempo es una disidencia hacia Peña Nieto, es una forma de confrontarlo. Claro, ¿no? Es exactamente, fue una forma de confrontarlo, porque Javier Duarte quería que fuera su sucesor Flavino Ríos, que fue también gobernador suplente, ¿sí? Entonces, él buscaba que fuera el candidato Flavino Ríos, no se le dio, y por eso Duarte dice, a la chingada con el PRI, y financio a Andrés Manuel López Obrador. Lo encuentran, lo saben, lo detecta, por supuesto, el gobierno federal, y ahí es donde cae de la gracia el propio Javier Duarte, y es cuando comienza a ser perseguido, cuando comienza a ser auditado, bueno, hasta que sabemos el desenlace final, ¿no? Encarcelado finalmente, huye del país, lo detienen en Guatemala y lo vuelven a repatriar, y todo el show. Pero todo esto se debe únicamente a que Javier Duarte financió a Morena en algún momento, y ahí señalo y lo refiero justamente en este libro. Ok, Hans. Muy interesantes los datos. Sí, yo había también, por supuesto, tomado nota de este dato, y que habría que ponerlo en ese contexto muy claramente frente a Yunes, ¿no? Que es, híjole, bueno, qué decir de
Yunes, de la familia Yunes, de todo también se podría hacer hasta un libro completo seguramente, sí. de todo lo que significa este personaje. Por eso no hay que perder esos contextos. O sea, eso es importantísimo, que cuando hagamos este tipo de lectura de los datos, del análisis, no perder los contextos de los momentos, de contra quién se estaba enfrentando, porque finalmente este es el tema político, a veces el pragmatismo político, la coyuntura política. El propio presidente de la mañanera lo ha dicho no una vez, lo ha dicho varias veces, y yo no, y hablo en general, citándolo en el tema político, no solo en este caso. Estoy hablando de que dice, en política hay que decidir entre inconvenientes. Entonces, por eso digo, vámonos con esa prudencia. Lo digo porque ya sabemos que estos datos, estas afirmaciones en nuestro chat empieza, ¿qué me están diciendo tal cosa? No estamos empiezan diciendo los sillazos, los tablazos. Sí, pero al final, es que a final de cuentas, mi querido Hans, mi querido Manuel, pues es que ese es el periodismo. O sea, acuérdense que, exacto, y estoy yo como ustedes, somos periodistas, no somos militantes. Yo simpatizo con el presidente López Obrador, me cae poca madre mi presidente, es el mejor presidente del mundo y de la historia que vamos a tener los que nos toque esta suerte de terminar este sexenio, ¿sí? Pero también eso no implica que el hecho de que yo admire al presidente López Obrador, de que reconozca que está haciendo un buen trabajo, deje de lado también mi labor crítica, mi labor informativa. O sea, si no, ¿cómo me sostengo? ¿Cómo me sustento? ¿Sí? Entonces, yo hago mi trabajo periodístico, informativo, pues muy al margen de mis fobias y también, por supuesto, de mis filias. Y en este caso, yo quiero mucho a mi presidente, por supuesto, lo admiro, lo respeto, es el mejor presidente que vamos a tener durante muchos años, pero también hay que decir ese contexto, Hans, ese contexto el que tenemos que, para poder entender justamente en dónde estamos parados. Exactamente, hacer tener la información y ya también que cada quien haga su criterio y su valoración. Claro. Yo solo digo que no hay que perder contextos, datos, porque a veces con una sola lectura de un hecho, no, ¿cómo puede? No, bueno, habría que ver en qué momento, cuál fue el año, en qué se estaba enfrentando, venía la elección presidencial, muchos factores que yo creo que cuando se hace un análisis político, no importa si tú eres especialista en análisis político, y lo digo porque, pues porque nuestra audiencia, el chat mismo, pues es que es el interés de saber de la política. Claro. Y creo que en este momento de nuestro país, qué bueno que tantas personas nos interesen en meternos y leer, y por eso siempre aquí recomendamos, leamos este libro, lean también este otro libro. O sea, no nos crean a nosotros todo. Ahí están los libros, ahí están las fuentes, ahí están los datos, y esto es precisamente a lo que creo que debemos de aspirar como sociedad, a enterarnos, a ponernos a leer y a discutir. La polémica es sana. Claro. Y yo también comparto tu opinión. Luego me dicen, bueno, ¿y cómo es posible? ¿Cómo le preguntas al presidente López Obrador en la mañanera si lo admiras tanto? Pues sí, lo admiro. De hecho, yo he sido de los partidarios de la izquierda toda mi vida por formación, pero también hay que señalar, y creo que esa forma también ayudas a una verdadera transformación de país, también hasta para ver los hierros también que se llegan a cometer, o bien algunas circunstancias que dices, pues no tenían de otra o no había otra opción. Sin embargo, bueno, pues hay que saber, y todo se tiene que saber. Yo creo que es una de las cosas que yo te admiro mucho, que tengas ese valor. Gracias. De verdad, y que abras esta parte. Creo yo que en tus libros, mismo de Los Malditos, abres algo que difícilmente hubiéramos podido ver a través de tus ojos, a través de tus vivencias, si no te hubieras atrevido a escribirlo, porque también era el otro punto. Sí. Y perdón que ya me salte ahí, pero no. ¿Qué tanto te costó, Jesús, escribir esos? El primero, y quiero enfocarme a ese, que yo cuando lo empecé a leer, te lo digo, apenas había salido, lo vi anunciado, y yo iba en el carro con mi padre, iba atrás, y habíamos ido a la librería, y empecé a leerlo, y de hecho ya estaba oscureciendo, fuimos en la tarde, él iba manejando, entonces yo iba ahí ojeando, y empezó a oscurecerse, y me decía, te vas a fregar esa vista, te vas a fregar esa vista, porque ya estaba oscureciendo, y yo estaba así. Le digo, no manches, es que yo no puedo creer lo que estoy viendo.
¿cómo? Y dice, no manches, y yo releía varias partes de lo que tú escribiste. Yo decía, no mames, o sea, de veras quedé frío. Es uno de los libros que me parece, el primero, quiero enfocarme a ese, no porque los demás no tengan esa importancia. Sí. ¿En qué momento te decides? Yo creo que sí lo pensaste y dijiste, esto se tiene que saber. No importa el riesgo que pueda correr, porque esto es, de veras, leer el libro tuyo de Los Malditos, creo que sí lo digo, es necesario, es obligado si queremos saber más allá en carne propia de lo que has vivido, de lo que viviste como periodista y qué significó para ti, Jesús. Gracias, Hans, por tus palabras, la verdad es que las aprecio con el corazón. Mira, bueno, déjame primero, doy el contexto, así nada más en dos, tres frases. Para el libro Los Malditos, para el que entienda, para recordarle a la audiencia, el libro Los Malditos habla de mi estancia dentro de la prisión de Puente Grande. Yo fui encarcelado en Puente Grande desde mayo del 2008 a mayo del 2011 y estuve ahí acusado pues por una venganza del presidente Felipe Calderón, porque yo antes dirigía un periódico allá en mi natal pueblo de La Piedad, Michoacán, dirigía un periódico que se llamaba El Tiempo de la Piedad, y ahí comencé a hacer alguna crítica en aquel tiempo a la administración del presidente Felipe Calderón, y sobre todo hice señalamientos de la relación que tenía su hermana Luisa María Calderón Hinojosa con el narcotráfico, concretamente con el jefe del cártel de la familia michoacana, que luego fueron los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez Latuta. Bueno, eso es lo que a mí me lleva a que me secuestre la Policía Judicial de Guanajuato, me entreguen a un grupo de los Zetas para que me ejecuten. Afortunadamente no me ejecutan, me rescata un grupo de la Policía Ministerial y me entregan otra vez a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, donde me arman ese proceso justamente por instrucción de Genaro García Luna, y me arman un proceso penal donde dicen que yo era un narcotraficante y que era el jefe de la familia michoacana, y me hacen una historia pero grandísima donde decían que yo era el más importante de los narcotraficantes en ese momento, y eso es lo que hace que a mí me lleven a Puente Grande, y ahí en Puente Grande justamente es donde escribo este libro, el de Los Malditos. Escribo son dos libros los que narran mi estancia en la cárcel. Uno se llama Los Malditos y otro se llama El Último Infierno, o Los Malditos 2, es la segunda parte, y ahí es donde escribo. Me preguntas que en qué momento me decido a escribir ese libro, mi querido Hans, y yo te contesto que ese momento decidí escribir el libro Los Malditos desde que estaba en la cárcel de Puente Grande. Yo tendría 3, 4 días, y cuando comencé a ver no nada más la cantidad de presos mediáticos de importancia que tenían a mi alcance, como Rafael Caro Quintero, el Mocha Orejas, el Mochomo, Alfredo Beltrán Leiva, Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, el asesino de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, el asesino confeso, que sabemos es inocente, o el asesino de Ruiz Macié, o el asesino del cardenal Posadas Ocampo, o encuentro una serie de personajes y digo, hijo de la chingada, cualquier periodista se mochaba una pata por estar aquí en este lugar en el que estoy yo para poder platicar con todos estos presos que tengo a mi alcance, Rafael Caro Quintero, por supuesto, entre otros. Entonces, cuando veo eso, es cuando digo, no, es que de esto se tiene que enterar la gente en algún momento, voy a escribir algo. Y en aquel momento yo no tenía dónde escribir. Yo estaba en una celda de castigo, en una celda en la que estaba desnudo las 24 horas del día, en una celda en la que no tenía nada, estaba completamente encuerado, porque así estábamos en ese sector de la cárcel, encuerados, y únicamente nos sacaban en la noche a golpearnos, nos daban unas madrizas en el patio y nos devolvían otra vez a la celda y nos sacaban, y así era como nos calentaban. Entonces yo tenía que contar eso, y eso me quedó muy claro desde el momento en que pisé la cárcel y en que cuando me andaban medio matando, ¿sí? Entonces, cuando llega ese momento, digo, yo tengo que escribir esto, pero ¿cómo lo iba a escribir si no tenía nada que escribir? Pues ahí me las ingenié, nos daban 2 pedacitos, dos cuadritos de papel sanitario todos los días en aquella prisión,
y yo logré que una psicóloga me diera un grafito, una punta de grafito con el que yo escribía todos los días, y entonces yo ahí anotaba todas una especie de bitácora de diálogo, si quieren, las incidencias del día, con quién platicaba y qué me decía, y jugaba, para salvarme yo mismo dentro de la cárcel, jugaba que yo era un periodista dentro de la cárcel haciendo un trabajo de investigación. Eso era lo que yo estaba haciendo, era la única forma en que me podía sostener vivo dentro de la cárcel para que no me mataran ni de hambre, ni las golpizas, ni de frío, ni de silencio y soledad, que eso es lo que se quedaba uno ahí pasando las noches, pues en la celda fría, ¿no? Entonces, ahí es cuando me decido, ahí es justamente en ese momento, digo, 3, 4, 5 días a lo mejor pasaron desde que llegué yo a esa cárcel, cuando dije, no, es que yo tengo que escribir un libro para sacar todo esto. Tan así que lo fui escribiendo en esos pedacitos de papel, los guardaba, los doblaba y los escondía abajo de la piedra en la que estaba la que era la supuesta cama, que era una piedra una piedra de concreto. Entonces ahí guardaba yo mis pedacitos de papel. Me visitaba mi esposa, mi hija, me visitaban cada 10 o 15 días, no recuerdo, y en cada visita yo me guardaba los papelitos, me daban mi uniforme, vístase cabrón que va a juzgado y a la visita familiar, la chingada, ahí por locutorio, la veía por 3 hoyitos de un plástico y 3 hoyitos y por ahí podíamos hablar, y yo sacaba esos papelitos, me los escondía, ¿sí? Me los escondía en el culo, en pocas palabras, perdón por la expresión, pero no tengo otra forma de decirlo, me los escondía, me sacaba 2, 3 papelitos y los aventaba así por el hoyito del locutorio. Mi esposa o mi hija, con quien estuviera yo platicando en ese momento, que eran las únicas 2 personas a las que podía yo tener contacto visual, pues lo recogían, lo guardaban en el zapato y sacaban ese apunte. Y yo más les decía, guárdenme lo que un día seguramente lo voy a necesitar. Me fueron guardando esos apuntes, por supuesto. Así fueron los primeros 6 meses de mi estancia en la cárcel. Después ya en la cárcel, ya después después de la cárcel, cuando me pasan del área de centro de observación y clasificación, del área de restricción, me mandan al área de población, y ahí en población ya comienzo yo a hacer cartas y a escribir en una libreta, y ahí ya comienzo a sacar más cartas por el correo, y entonces voy armando la historia del libro. Cuando salgo de la cárcel, cuando finalmente una magistrada en una segunda instancia dice que no soy responsable de nada, y me deja en libertad y me da la absolución, me dice, es que no estás aquí de gratis, cabrón, no tienes nada que, porque la Fiscalía, la Procuraduría General de la República nunca aportó una sola prueba de todo lo que decían que yo era el gran narcotraficante, nunca aportaron una llamada telefónica, una cuenta bancaria, nunca aportaron nada en lo que se pudiera sostener que yo era el gran narcotraficante y que trasigaba drogas y drogas y drogas, ¿no? Toneladas por todo el territorio mexicano. Entonces, me dan la libertad, absuelto completamente, y comienzo a escribir el libro. Y ahí ya una vez que estaba en libertad dije, bueno, pues a costa de lo que sea, desde eso se tiene que saber y tengo que contar yo cómo fue mi encarcelamiento injusto, porque tampoco lo voy a dejar así nada más porque sí al gobierno de Felipe Calderón. Y allí en este libro, en Los Malditos, es donde justamente comienzo y platico toda la historia de mi estancia. La segunda parte se llama El Último Infierno, o Los Malditos 2, y ahí completo de terminar la información que inicio en el primero. Pero a mí me significó también, Hans, respondiendo a tu pregunta, me significó una sanación, una sanación, más que las terapias, más que la psicología, más que otra cosa. A mí me ayudó mucho el poder escribir lo que había vivido y a quién había conocido y cómo se dieron los hechos de mi historia. Hijo, gracias. No, hombre. Querido Jesús. Qué intensidad. La verdad es que, de veras, Jesús, gracias por responderme con esta honestidad con la que te caracteriza. Para mí sí es muy importante este momento de conocerte y de escucharte, porque creo yo que yo no tengo mucho tiempo en el tema de la comunicación, y yo respeto mucho a los periodistas de investigación, a los periodistas que tienen este valor como tú, y hay que respetarles y darles su lugar. Y creo que tú lo tienes. Tú, de veras, yo te tengo una admiración muy profunda por todo lo que te platicaba un poquito de cuando vi la primera vez tu libro, y te juro que yo lo releía, y yo decía,
no puedo creer, o sea, ¿cómo puede ser? Y efectivamente yo me acuerdo mucho de Caro Quintero cuando decías, bueno, todo lo que escribiste ahí, me dio una muy buena fotografía y yo todavía, es que es tan fuerte lo que platicas que uno se queda incrédulo. Decías, no, es un verdadero infierno eso. Sí. Y lo platica, o sea, yo lo compartí ese libro, le decía a mi papá, lo tienes que leer, ¿eh? Y yo andaba ahí, creo que es lectura obligada, lo digo con todo respeto a toda la audiencia, a todos, lo digo con respeto porque hablabas de otro libro que mi querido Manu, yo creo que todos sus libros tienen que ser leídos, pero particularmente en el cual cuando yo veo a este maldito cínico de Calderón responder hace unos días en Glasgow, así frío y todo eso, de veras siempre me acuerdo de tu libro y yo le digo, hijo de tu madre, cuando te vea te lo voy a poner en tu cara y decir, mira cabrón, o sea, de esos libros que, ahí está, ¿qué? Sí. Mentiroso, cabrón, o sea, de veras, pero bueno, ahí lo dejo, Manu. Es que sí fue un proceso bien cabrón, Hans, Manuelito, sí fue un proceso bien cabrón ese del encarcelamiento y luego más la publicación. Yo la verdad es que la publicación, yo necesitaba contar cómo habían sido los hechos, no por otra cosa, ni por el estigma que me quedó en la cárcel, porque después de ser preso, uno no dejas de ser preso nunca más en la vida, sino también contar lo que estaba pasando dentro de la prisión, cómo se estaba torturando a la gente, y nadie decía nada. Mira, el presidente López Obrador, y nomás por eso te digo, casi nomás por eso, si no hiciera nada más en la vida, con eso mi agradecimiento de por vida, el que haya cerrado la cárcel de Puente Grande, para mí no sabes cómo fue un alivio, no sabes todo lo que me ayudó. El solo hecho de saber que el presidente dijera un 5 de octubre del 2020, que dijera la cárcel federal de Puente Grande se cierra, punto, y la cierra precisamente por los actos de tortura y de barbarie que se daba contra la población penitenciaria. La administración de López Obrador ya no quiso moverle más y dejó las cosas por lo sano, pero si se pusieran a investigar, si se hiciera una comisión de la verdad, mi querido Hans, en torno a la violación de los derechos humanos en las cárceles, seguramente que muchos exfuncionarios del sistema de readaptación social del gobierno federal hoy estarían en vilo para ir a la cárcel y pasar los años de sus días en prisión, pasar lo que reste de sus días. Pero te digo, eso es lo más importante que ha hecho, creo, para mí, el hecho de que haya acabado con la corrupción, el hecho de que esté encarcelando a muchos corruptos, el hecho de que no se dé una sola concesión minera, el hecho de que haya apoyos para los más necesitados, que la gente más jodida de todo el país ahora tenga por lo menos que comer. O sea, eso es por supuesto aplaudible, pero en lo personal, si me preguntas a mí qué es lo que ha hecho López Obrador, yo te puedo decir que lo hizo casi como si hubiera dicho un regalo para Jesús Lemos, le cierro la pinche cárcel de Puente Grande. Ese solo hecho, mi presidente López Obrador se ganó mi corazón y mis oraciones para toda la vida. Querido Jesús Lemus, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Máscaras, por regalarnos tu tiempo, que lo apreciamos bastante cada segundo, y sobre todo por abrir tu corazón y ser totalmente honesto en estos momentos aquí en Sin Máscaras. Queremos reconocerte. Manu, se está entrecortando el audio y tu imagen también ya se congeló. Bueno, ahorita que se restablezca, porque luego tenemos este tipo de problemas. Ya, Manu, adelante. Bueno, a ver, otra vez. Sí, ok. Quería decir que hay que apoyar al maestro Jesús Lemus comprando todos sus libros, el más reciente, Jaque a Peña Nieto, y que también está vendiendo respaldados, así como un canal de YouTube. Así que, querido Jesús, dinos por favor en dónde podemos apoyar y en dónde te podemos seguir. Gracias, mi querido Manuelito, gracias, mi querido Hans. Pues les agradezco mucho esta posibilidad de poder platicar. Siempre me enternece en el corazón. Ahí está mi canal. Mira, acabo de abrir justamente un canal en YouTube para subir comentarios, subir opiniones, y espero también dentro de poco tenerlos a ustedes en una plática en vivo, por supuesto, para este canal. Mi canal se llama así, J. Jesús Lemus. No me dio más la creatividad, discúlpenme.
ahí están. Invito a la gente, a la audiencia de Sin Máscaras, que me apoyen, que se suscriban, que me sigan. Ahí voy a estar subiendo de manera constante pues videos, opiniones, y seguramente voy a también que hacer un espacio diario o al menos bisemanal, no sé, una cosa así, o 2 veces por semana, mejor dicho, para estar ahí dialogando con la gente. Estoy en este canal, en J. Jesús Lemus. Ahí si me pueden apoyar, se los agradezco. Me pueden seguir también en Twitter, estoy como @LemusBarajas, en Facebook estoy como Jesús Lemus Barajas, y si me apoyan, yo sigo haciendo periodismo independiente. Acuérdense que yo no tengo nómina del gobierno federal, igual que ustedes, mis queridos Hans, mi querido Manuelito, no tenemos nómina de ninguna parte, ¿no? Únicamente lo que va saliendo al día. Escribo para el periódico Los Angeles Times, ahí publico de manera frecuente mis artículos. No publico en ninguna otra parte. Participo también con Sin Censura, con mi querido maestro Vicente Serrano, todos los jueves. Estoy en la programación incluido, y seguramente en algunas mesas de diálogo estaré en el transcurso de la semana, y ahí me encuentran. Y mis libros todavía están en librerías, por si alguien se interesa. El más reciente es Jaque a Peña Nieto. Este es mi más reciente, salió apenas ahora en junio de este año, y es un libro en el que cuento toda la historia de Lozoya y de Peña Nieto y de la corrupción. De hecho, yo ya estoy clasificando las mañaneras de mi presidente López Obrador, porque en cada mañanera digo, esto yo lo digo en el capítulo 1, esto lo digo en el capítulo 3 de Peña Nieto. Entonces, mucho de lo que dice mi presidente López Obrador, pues ya está también ahí consignado de manera anterior en mi libro de Jaque a Peña Nieto. Hay otro libro también que está todavía en librerías, con el que la gente me puede apoyar, que se llama El Licenciado. Es ándale, justamente ese, mi querido Hans, El Licenciado, ese del libro del Licenciado, donde cuento la historia. Aquí en Sin Máscaras se lee a Jesús Lemus. Muchas gracias, mi querido Hans, muchas gracias, mi querido Manuelito. Y ahí está El Licenciado, donde cuento la historia de García Luna, Felipe Calderón y sus relaciones con el narcotráfico. Entonces, ahí todavía hay muchos libros, también hay algunos de Los Malditos, está México a cielo abierto, El agua o la vida, está también este otro de Tierra sin Dios. Pueden también comprarlos por ebook. Está Mireles el Rebelde, Michoacán en Guerra. Son 10 libros los que tengo en total ahorita en librerías, y todos los pueden encontrar en las diversas plataformas de las principales librerías. Y los que vengan, porque todavía hay futuros proyectos, ¿verdad? Por supuesto, ahorita estoy en un proyecto muy, muy importante, que déjame irlo avanzando, déjame terminarlo, porque ya estoy justamente escribiéndolo, ya estoy echándole las letras, ya los días se me hacen noches y las noches se me hacen días aquí escribiendo, pero ya estoy justamente en mi nuevo libro, que espero entregarlo a la editorial en los primeros meses del año entrante ya. Excelente. Pues querido Jesús, te agradezco muchísimo. Y por cierto, una última pregunta que nos hizo llegar alguien aquí en el chat de Sin Máscaras. ¿Qué opinión te merece el doctor Edgardo Buscaglia? El doctor Edgardo Buscaglia me merece una muy buena opinión. Es una persona muy, muy enterada de las situaciones de seguridad, no nada más a nivel nacional o a nivel de América Latina, sino a nivel global. Creo que es un politólogo muy, muy bueno, por supuesto. Yo siempre lo sigo, no puedo. Hay dos geopolíticos y de estrategia de seguridad que no los puedo dejar de seguir. Uno es el doctor Jalife y otro es el doctor Buscaglia. Entonces creo que ellos son dos, así son mis referentes de cabecera para conocer qué es lo que está pasando en materia tanto de seguridad como de política a nivel global, y son estos dos personajes. Y por supuesto que el doctor Edgardo Buscaglia es uno de los que mayor conocimiento tienen en estrategias de seguridad nacional. Ok, pues muchísimas gracias, querido Jesús, y ojalá esta sea la última vez que vengas por aquí en Sin Máscaras. Tú sabes que esta es tu casa, aquí siempre tendrás. No, hombre, les agradezco mucho el que me hayan invitado. Te agradezco mucho, Manuel Pedrero, siempre un gusto, un placer. Te agradezco mucho
mi querido Hans, esta posibilidad de diálogo, de acercamiento, por supuesto, no sabes cómo se los agradezco y se los valoro, y ojalá que estemos más en contacto, claro que sí. Yo creo, nada más quisiera yo también cerrar y agradecer, por supuesto, junto con mi querido hermanito Manuel Pedrero, de veras es un honor haberte tenido aquí, de todo corazón, larga vida, mi querido Jesús. Gracias. Muchos libros queremos de ti, muchos suscriptores queremos también de la audiencia para su canal. Por favor, de verdad lo decimos de todo corazón, apoyemos a Jesús, apoyémonos todos. Esto es un colectivo, esto es un gran colectivo de nuevos canales, pero también de periodismo de esta calidad de Jesús Lemus. Repito, es un honor para mí. En algún momento para mí va a ser lo primero que te voy a pedir cuando yo tenga, espero tener el gusto de conocer. Claro que sí. Te voy a pedir que me autografíes mi libro. Eso es lo primero que te voy a pedir. Así de que también. La verdad es que sí. Yo ahí voy a decirte, porque de veras yo te admiro mucho. Y cuando igualmente. Ahora que te tengo o te tenemos en este espacio, que es tu espacio, cuando gustes, aquí está listo cuando tú indiques. La verdad es que me impulsas, me motivas para escribir, para intentar un poquito hacer lo grande que eres, un poquito, por lo menos inspirarme. Entonces, te lo digo en serio, y Manuel lo sabe, Manuel sabe que claro. Ahí empecé también Manuel, digo, no, bueno, ¿qué decir de Manuel también, que ya ahí con su libro? Híjole, si yo nada más cuando me dicen, oye, ¿y tú, Hans? No, pues yo aquí bien, gracias, yo viendo aquí a los grandes periodistas. Es que ya. De todo corazón, híjole, te mando un fuerte abrazo, mi querido Jesús. Gracias, lo recibo con mucho gusto, mi querido Hans, y va un abrazo igual para ustedes. Mi admiración, por supuesto, también para ustedes, y siempre un placer, y cuenta con eso. Ahora en diciembre que nos reunamos con Vicente Serrano, por supuesto que vamos a tener que, al calor de las copas, vamos a echar las rúbricas necesarias por ahí, seguro que sí, cómo no. Gracias, mi querido. Excelente, gracias, un abrazo. Gracias, querido Jesús. Fuerte abrazo, bendiciones. Jesús Lemus en el estudio virtual de